Bueno, pues muchas gracias, Elisa, por la presentación. Bueno, ya me ha presentado ella, pero yo soy Javier Ramos, soy farmacéutico de hospital en el Hospital Partaulí de Sabadell. Y bueno, tengo la suerte de compartir equipo con la gente del grupo Red Faster y ya son unos cuantos años con ellos y la verdad que estoy muy contento. Bueno, yo os voy a hablar del código Ictus. Bueno, deciros que esto fue un taller que hicimos ya en el Congreso, pero bueno, como hay gente que no ha podido asistir, pues creo que, bueno, está bien meterlo en la plataforma de la factoría, que la verdad que es una plataforma muy interesante a nivel formativo y la verdad que la idea que ha tenido la gente de la FE me parece muy interesante. Y bueno, el motivo de hablar de esto pues sería pues que tanto el código Ictus como el código Infarto que hablamos en este taller de hace unas semanas, como todos sabéis, son situaciones agudas y graves en la cual la variable tiempo es crucial. Y si os fijáis, bueno, todos los que somos farmacéuticos de hospital sabemos que pacientes hospitalizados con un código ictus o un código infarto, con antecedentes de ictus o infarto, pues la prevalencia es muy elevada y todos sabemos cómo hay que hacer la validación en prevención secundaria. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, pues por desgracia, entre comillas, la formación en patología aguda que tienes durante la residencia no está lo extendida que, bueno, que queremos que lo esté. Y bueno, pues de Faster y Pharmic, los grupos de trabajo de urgencias y de UCI, pues nos pareció interesante hacer un taller de estos y yo os voy a contar aquí la parte del código Ictus. El lema del Congreso, como bien sabéis, era el lema FARO y bueno, situar la farmacia como un eje central, adaptarse a situaciones agudas, tanto crónicas como graves y también leves, obviamente, mejorar y buscar la excelencia para tener mejores resultados y ver oportunidades de crecimiento, bueno, os pondré un ejemplo al acabar la charla. Bueno, he dividido la charla, es bastante sencillita. El código Ictus sería cómo se activa un código Ictus, cómo se diagnostica y cómo se maneja en urgencias. Y lo que os decía, compartí la charla con mi compañera María Martín, que también trabaja en la FE, como algunos de los compañeros que estáis aquí. Pero bueno, ella habló un poquito del ictus hemorrágico y yo hablaré del ictus isquémico, que es del que vamos a hablar. Con lo cual, si tienes un paciente con un código ictus, ¿cuáles son los objetivos inmediatos? Pues obviamente lo que quieres hacer al principio es minimizar la lesión cerebral, tratar las complicaciones que se puedan presentar al inicio e intentar relacionar los síntomas con la fisiopatología para evitar recurrencias más adelante, ¿vale? Con lo cual, como sabéis, la evaluación y el manejo subagudo y largo plazo pues ya no sería el objetivo de esta charla, pero todos sabéis que la rehabilitación y la búsqueda de la causa etiológica es lo más importante a largo plazo para evitar las recurrencias. Con lo cual, ¿qué pasa en una persona que tiene un ictus o un accidente isquémico transistorio? Pues lo que ocurre es que tiene una pérdida repentina de función cerebral. ¿Y cuál es el problema del diagnóstico de esta patología? Pues que puede mimetizarse con otras muy comunes, como puede ser la migraña, un tumor del sistema nervioso central, una encefalopatía hipertensiva o una esclerosis múltiple. Con lo cual es clave saber hacer el diagnóstico diferencial. Quizá esto es más trabajo de los médicos, pero bueno, creo que es necesario que todo el mundo que trabaja en urgencias lo tenga en la cabeza si se enfrenta a un paciente de este estilo hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es la A, la B y la C. Vía aérea, respiración y circulación, revertir la causa desencadenante, identificar los candidatos para fibrinolisis o coronatrombectomía. Esto, como ya os decía, en ictus isquémico. Con lo cual, la variable tempo es crucial, debemos hacer una historia, un examen físico exhaustivo, medir glucemia, saturación y un TAC, y con esto ya sería suficiente para guiar el manejo, exceptuando algunas particularidades que veremos a lo largo de la charla. Con lo cual, con respecto a la respiración y el manejo de la vía aérea, ¿qué tenemos que hacer? Pues pacientes que tengan con un Glasgow bajo, una presión intracraneal elevada, una isquemia vertebrovasilar o una isquemia biehemisférica o hipoventilación, lo que tenemos que hacer es mantener la saturación por encima del 94%. Y para eso habrá pacientes que necesiten proteger la vía aérea y obviamente para eso necesitamos intubar. No vamos a hablar aquí de la intubación, todos sabéis en qué se trata la secuencia de intubación rápida y aquí podríamos dar otro webinar muy extenso sobre analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular. Pero que tengáis en cuenta qué pacientes habría que proteger la vía aérea. En segundo lugar, la circulación. Esto es muy importante. Historia y examen físico para saber el tiempo de inicio de los síntomas. Como ya os decía, tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y aquí la clave es identificar a los candidatos para fibrinolisis o trombectomía, que son los pacientes
que a nivel farmacológico pueden tener más, más chicha para los farmacéuticos y hospitales. Ya sabéis que si el inicio de los síntomas no han pasado más de 4 horas y media, el paciente sería candidato a priori para fibrinolisis, y si no ha pasado más de un día, podría hacerse la trombectomía mecánica asociada o no a la fibrinolisis previa. Con lo cual, ¿qué es súper importante aquí? Pues saber cuándo el paciente ha estado en la última vez que ha estado en el estado basal. Y si el paciente no es capaz de recordarlo, pues es súper importante tener a la familia cerca, a los testigos o a otros profesionales extrahospitalarios, porque nos ayudarán a conocer cuándo ha empezado la sintomatología. Con lo cual, ¿por qué digo esto? Porque el diagnóstico nos puede llevar también a una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea. Con lo cual, si tenemos a un paciente que nos llega con un dolor de cabeza hiperagudo, con vómitos o con una pérdida muy brusca y repentina de la función cerebral, esto ya nos podría orientar a una hemorragia intracraneal, con lo cual el manejo sería totalmente diferente. Si os fijáis en esta gráfica, tenéis a la derecha del todo la incidencia de dolor de cabeza, vómitos y dolor de cabeza centinela en el ictus isquémico, las barras que ponen IS, y en el lado izquierdo veis que la incidencia de esto es mucho más elevada y serían en hemorragias intraparenquimatosas y en hemorragias subaracnoideas. Con lo cual, para que veáis, la sintomatología es muy diferente. Con lo cual, ¿por qué es importante esto? Porque si tú eres capaz de diagnosticar esto solo con la sintomatología, puedes salvar vidas, sobre todo en pacientes que tengan un anticoagulante, porque si haces una reversión rápida, los resultados pueden ser mucho mejores que si esto no eres consciente al principio. Con lo cual, como todos sabéis, para diagnosticar un ictus isquémico o un ictus hemorrágico, tienes que hacer un TAC y esto pues ya te orientará. Pero ¿qué hay que hacer antes del TAC? Primero, estabilizar al paciente. ¿Y cuáles son las 4 partes importantes? Pues inmovilización cervical si hay una sospecha de caída, auscultación cardiorrespiratoria, esto es básico, y un examen cutáneo para buscar endocarditis, púrpura, cirugías recientes que nos podrían contraindicar la fibrinolisis, o traumatismo craneoencefálico, celulitis, mordeduras de lengua que nos pueden llevar a una convulsión, etc. Por poneros unos cuantos ejemplos. ¿Cuál es la escala más importante que evalúa la gravedad del ictus? Pues como todos sabéis, es el NIS. Si estamos en un NIS menor de 5, sería un ictus leve, entre 5 y 9 sería un ictus moderado y mayor o igual de 10, un ictus severo. Aquí veis las 11 partes que evalúa el neurólogo cuando se activa el código ictus, y en función de la escala, del valor que tenga esta escala en cuanto el paciente llega a urgencias, podremos relacionar los resultados a largo plazo. ¿Qué es lo que más valor predictivo tiene a nivel de diagnóstico? Pues la parálisis facial, la debilidad en extremidades superiores o un discurso normal. Y como os decía, el primer score que se haga en urgencias es el que más relacionado está con los resultados a largo plazo. Para seguir, ¿qué pruebas de laboratorio le tendremos que pedir a los pacientes? Pues aquí tenéis las pruebas así generales, pero haciendo hincapié en, siendo un poquito más específico con cada prueba, que sepáis que la glucemia capilar es la única imprescindible per fibrinolisis. El electrocardiograma no justifica el retraso del TAC, porque si estás esperando a esto, puedes tardar más en administrar la fibrinolisis, peores resultados. Las plaquetas son relevantes, pero tampoco justifica el retraso en la fibrinolisis, a menos que el paciente tenga una plaquetopenia previa, y los tiempos de coagulación, que tampoco sería necesario, exceptuando pacientes que sí que tengan anticoagulación, porque sí que te puede contraindicar la fibrinolisis. ¿Vale? Y pacientes así muy individuales, pues podríamos esperar por unos electrolitos, una función hepática, una punción lumbar, si el TAC es negativo y hay una hemorragia, diferentes cosas que serían ya para pacientes muy concretos. ¿Vale? ¿Qué es importante en esto? Pues saber el peso del paciente. Si tenemos la posibilidad de pesar al paciente antes de administrar la fibrinolisis, sería óptimo. ¿Por qué? Porque podemos evitar errores de dosificación. Y esto parece que no, pero siempre hacemos un peso orientativo, sobre todo los profesionales de medicina siempre tienden a calcular el peso un poquito a ojo, y si podemos pesarlo, a veces no es posible, pero si se puede hacer, es totalmente recomendable. Con lo cual, manejo agudo. A nivel de fluidoterapia, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como sabéis, los pacientes con edad avanzada ya van a tener un volumen intravascular disminuido, y la perfusión, tanto cardíaca como cerebral, va a estar disminuida. Con lo cual, a nivel general, lo que se recomienda es fisiológico, isotónico, siempre individualizando. Contraindicado el hipotónico porque puedes empeorar un edema cerebral, y contraindicado el glucosado porque puedes provocar una hiperglucemia. Con respecto a la glucemia,
que sepáis que habría que corregirla si es menor de 60 y en el caso de la hiperglucemia no es relevante, no hay que hacer nada, bueno, sí que es relevante, perdón, pero no hay que hacer nada. Simplemente que sepáis que está relacionada con peores resultados funcionales y que el 32% de los pacientes no diabéticos con ictus isquémico tienen hiperglucemia y los diabéticos, como no podría ser de otra manera, un 85% también tienen hiperglucemia. Pero no hay que hacer nada específico, simplemente intentar mantenerlo entre estos rangos y, bueno, y monitorizar al paciente, ¿vale? Y obviamente en un paciente que con un ictus isquémico no podemos hacer bueno, dieta oral hasta que no tengas un test de disfagia, porque obviamente el paciente podrá broncoaspirar, es muy peligroso, ¿vale? Con respecto a la posición en la fiebre, ¿cómo debemos colocar al paciente? Pues también depende mucho de la clínica que tenga en el momento. Si es un paciente con una hemorragia intracraneal o con una zona infartada amplia, con un edema mayor de 24 horas, aquí tendríamos un aumento de la presión intracraneal. Un paciente con un Glasgow bajo con disfagia puede broncoaspirar y un paciente con EPOC o con cardiopatía, puede tener una descompensación cardiorrespiratoria. Con lo cual, en estos pacientes lo que tenemos que hacer es mantener el cabecero a 30 grados. Y con respecto a la fiebre, pasa un poquito lo mismo que con la hiperglucemia. No hay que hacer ninguna medida súper específica, pero que sepáis que está relacionada con la lesión cerebral y con peores resultados. Si os fijáis, hay un metaanálisis bastante reciente que dice que los pacientes, independientemente del tipo de ictus, tienen mayor estancia hospitalaria, tanto en unidades convencionales como en la UCI, sufrirán de mayor dependencia, invalidez e incapacidad funcional y tienen mayor mortalidad. Con lo cual, si el paciente tiene fiebre en las primeras 24 horas, que sepáis que en el ictus isquémico la mortalidad se multiplica por 2 en el primer mes, que lo tengáis en cuenta. Y obviamente, como todo en la vida, el trabajo en equipo mejora los resultados y esto es independiente del tipo de ictus. Es de sobra conocido que si tienes los protocolos actualizados y los implementas en tu día a día, mejorarán los resultados y reducirán las complicaciones. Y con respecto al código ictus, ya un poquito a nivel farmacológico, pues si tú metes ayudas a la prescripción en los programas de prescripción electrónica, ahorrarás tiempo, y evitarás errores. Con lo cual, una vez diagnosticas el ictus con el TAC, ¿cuáles son las 4 cosas importantes de las que vamos a hablar? Pues de la presión arterial, de la fibrinolisis y de la trombectomía mecánica y la terapia antitrombótica. Con respecto al ictus isquémico, en la diapositiva anterior lo ponía el hemorrágico porque también hablábamos de él en este taller, pero aquí solo hablaremos del isquémico. Manejo hemodinámico y farmacoterapia aguda. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Como sabéis, parece un poco razonable que, es bastante razonable que la terapia antihipertensiva en prevención secundaria está más que demostrado que es beneficioso a largo plazo, pero en el manejo agudo no es así. Si os fijáis, en esta situación aguda necesitamos una presión arterial elevada. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir que la perfusión cerebral a las áreas isquémicas se mantenga elevada, obviamente. Si os fijáis en este ensayo, en el MAPAS, no vieron beneficio claro en bajar la presión arterial en las primeras horas, pero en un subanálisis posterior vieron que si se mantenía entre 160 y 180, los resultados eran mejores. Os pongo aquí estos ensayos, pero no hablaremos de ellos porque el primero mezclaba pacientes con accidentes isquémicos transitorios, hemorragias intracraneales, y en los otros 4 el inicio de los síntomas sería entre 30 y 48 horas, con lo cual no serían pacientes de ictus isquémicos de por sí, ¿vale? Con lo cual no merece la pena hablar de estos ensayos. Y si separamos a los pacientes en ictus isquémico que sea candidato a fibrinolisis o que no lo sea, las cosas que hay que hacer son diferentes. Si tienes un paciente con un ictus isquémico y que es candidato a fibrinolisis, tienes que mantener la presión arterial sistólica por debajo de 185 y la diastólica por debajo de 110. ¿Por qué? Porque esto es lo que te permite realizar la fibrinolisis. ¿Y qué hay que hacer si un paciente no cumple estos criterios? Pues lo primero que tienes que hacer es bajarle la tensión y aquí tienes 4 opciones. ¿Cuál es la más recomendada? La del labetalol. 10-20 miligramos intravenosos en 1 o 2 minutos, que se puede repetir. La mayoría de las veces te consigue bajar la tensión. Os dejo esas opciones para que las tengáis en la cabeza. Y una vez hace la fibrinolisis, clave el control de la presión arterial en las primeras 24 horas. Mantenerla entre 180 y los 105 es lo que se recomienda en las guías. Y posterior a eso, pues monitorizar cada 15 minutos durante 2 horas, cada 30 minutos durante 6 horas
y una vez cada hora durante las próximas 16 horas. Y ahí os dejo los fármacos que puedes utilizar en estas 24 horas post-fibrinolisis. ¿Y qué tenemos que hacer en pacientes que no son candidatos a fibrinolisis? Pues varía bastante. Aquí no habría que tratar la hipertensión, excepto que tengamos unas tensiones extremas, tengamos una sospecha de una disección aórtica o un paciente con preeclampsia o eclampsia. Son situaciones muy particulares y aquí lo que se recomienda es bajar la tensión arterial pues un 15% desde la que partas. ¿Vale? Con respecto a la fibrinolisis, ¿cuál es el paciente candidato a fibrinolisis? Pues el paciente con un diagnóstico de ictus isquémico y con un déficit neurológico. Obviamente tiene que ser menos de 4 horas y media desde el inicio de los síntomas o desde que se conoce su estado neurológico basal, ¿vale? Y obviamente la edad mayor de 18 años. Si el paciente entra en esta cajita verde de sintomatología y tiempo de inicio, tenemos que descartar uno por uno los criterios de exclusión. A nivel de historia clínica, pues descartar que en los 21 días anteriores no haya habido una hemorragia del tracto gastrointestinal, en los últimos 3 meses ninguna cirugía, traumatismo craneoencefálico severo o ictus isquémico, o un histórico de neoplasias del tracto gastrointestinal, sistema nervioso central o hemorragia intracraneal previa. Con respecto a la clínica, ya lo comentamos antes, pacientes con náuseas y vómitos nos pueden orientar a un ictus hemorrágico. Pacientes con hipertensión no controlada, deberíamos administrar fármacos antihipertensivos para poder realizar la fibrinolisis. Obviamente, que un paciente tenga un sangrado, una endocarditis o que sospechemos de una disección aórtica. A nivel hematológico o de laboratorio, lo comentamos antes, tiempos de coagulación que no corroboren que haya actividad anticoagulante, como puede ser una última dosis de anticoagulantes orales nuevos, Rivaroxaban y todos estos fármacos de ahora, o plaquetas menores de 100.000, exceptuando los pacientes que tengan antecedentes de plaquetomía. Y a nivel radiológico, obviamente, pues que haya una hemorragia o una lesión extensa que sea irreversible, que la fibrinolisis no nos aportaría mucho. Y aquí arriba a la derecha, pues os pongo criterios de exclusión relativos, que esto ya hay que valorar beneficio-riesgo. Un embarazo, un aneurisma cerebral, un trauma en las 2 semanas previas, una historia de sangrado del tracto gastrointestinal. Aquí ya es un poco a criterio de balancear beneficio-riesgo con la familia o con el paciente para realizar la fibrinolisis. Vale, pues una vez que ves que el paciente cumple los criterios de inclusión y no cumple ninguno de los de exclusión, lo que hay que hacer es administrar la fibrinolisis lo antes posible. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? 2 vías periféricas de buen calibre y asegurarnos que la glucemia es correcta, obviamente para descartar que el deterioro neurológico no es por la hipoglucemia, que no lo dije al principio, y tener la tensión por debajo de los valores que comentamos antes. Una vez que ya aseguramos esto, como todos sabéis, el fármaco estrella es la alteplasa, se administra con una dosis completa de 0,9 miligramos kilo, máximo 90 miligramos, el 10% de la primera dosis en 1 minuto y el 90% restante en una perfusión de 1 hora. Después de hacer esto, ya lo comentamos antes, monitorización estricta de la tensión durante las próximas 24 horas y se recomienda que si lo puedes hacer en una unidad de ictus, mucho mejor, y si no lo puedes hacer, pues que al menos sea en la UCI. ¿Qué complicaciones tenemos? Pues ya lo sabéis, hemorragias intracraneales entre un 6% aproximadamente, sangrados moderados que no serán relevantes, equimosis, catéter o encías, o un porcentaje muy pequeñito de pacientes pues pueden sufrir una angioedema, sobre todo en pacientes con miecas, ¿vale? Que son fármacos que también pueden provocar angioedema. Y por comentaros una alternativa que tenemos aquí la tenemos en España y en todo el mundo, que es, exceptuando que en España no está autorizada para su uso, pero se puede utilizar, es la tenecteplasa. Que sepáis que hay multitud de estudios que nos dicen que es una alternativa eficaz y segura y aún encima la dosificación es mucho más sencilla, porque son 0,25 miligramos kilo, dosis máxima de 25 miligramos y es un bolus de 5 segundos. Que sepáis que es una alternativa y se podría utilizar en caso de que la alteplasa no esté disponible. Para seguir, trombectomía mecánica. Esto es un poquito más complejo de explicar porque ya es algo un poquito más médico y más de radiología intervencionista. Os dejo aquí los criterios generales que hay que tener en cuenta para hacer una trombectomía. Las horas de inicio de los síntomas o el estado neurológico basal también hay que tenerlo en cuenta y tenemos... aquí dividiríamos al paciente en 3 bloques. El paciente que tiene menos de 4 horas y media de inicio de síntomas habría que realizar fibrinolisis. Entre 4 horas y media y 24 horas
no entraría en la fibrinolisis, con lo cual, posteriormente a esto, estos dos grupos de pacientes habría que hacerle un angiotac y con eso decidir si hay que hacer trombectomía o no hay que hacer trombectomía. En pacientes que tienen tendríamos pacientes con una oclusión a nivel anterior o a nivel posterior. Y el otro grupo de pacientes son los pacientes que no tengan ninguna oclusión, que que tengan una sintomatología de ictus, pero cuando tú lo haces el TAC no ves ninguna arteria grande ocluida. Los pacientes que tengan una oclusión en una arteria a nivel de circulación anterior de menos de 6 horas, pues si cumplen los criterios del Alberta Stroke Program, con un aspect mayor de 6, y el paciente que cumpla los criterios del Down Trial y del Diffuse 3, entre 6 y 24 horas, estos pacientes serían candidatos a trombectomía mecánica. Y esto independientemente de que hayas elegido hacer fibrinolisis antes o que no lo hayas hecho. Los criterios son los mismos. Aquí tenéis los datos de los criterios de inclusión para realizar la trombectomía mecánica, y en pacientes que tengan una oclusión a nivel posterior, aquí no hay tanta evidencia de hacer trombectomía mecánica, pero bueno, se puede considerar en caso de que el radiólogo así lo considere. Y los pacientes que no tengan ninguna oclusión a nivel anterior ni posterior, la terapia sería la terapia estándar, que la comentaremos en la siguiente diapositiva, y el tratamiento sería igual que cuando tienes un inicio de síntomas a partir de las 24 horas. Digamos que le llamamos tratamiento estándar por diferenciarlo de la fibrinolisis y la trombectomía mecánica. Con respecto al tratamiento estándar, aquí, como todos sabéis, sería la terapia antitrombótica, hora de inicio de síntomas o del estado neurológico basal hayan pasado 24 horas, y en pacientes que tengan un NIS menor o igual de 5, que ya dijimos al principio que sería un ictus leve, tenéis aquí los ensayos principales, que son el Point Tail Chance, de los cuales se hace un metaanálisis posterior en 2018 y uno reciente en el 2018, y lo que nos confirman es que lo que hay que hacer es una doble integración durante 21 días con adiro y clopidogrel, ambos con dosis de carga. Y por comentaros el ensayo Thales, que es un ensayo que hace lo mismo que adiro y clopidogrel, pero sustituye el clopidogrel por ticagrelor. Y que sepáis que ya hay evidencia de que va bastante bien. Nos falta un poquito más de evidencia para recomendarlo, pero que lo tengáis en cuenta. Tenéis todos referenciados en la parte de abajo de la diapositiva. En pacientes que tengas ya un ictus moderado severo establecido con un NIS mayor de 5, los ensayos típicos y antiguos es el IST y el CAST, y aquí lo que habría que hacer es un ácido acetilsalicílico de por vida, entre 100 y 300 miligramos al día. Que sepáis que aquí también hay otro ensayo que se demuestra el beneficio en el origen aterosclerótico con ticagrelor, y es el Sócrates. Y esto, pues, la tendencia es que se empiece a utilizar en breve. Yo por ahora no lo he visto, pero seguramente que en breve el ticagrelor, inhibidor más potente, pues se empezará a utilizar. Y el otro grupo de pacientes grande pues sería pacientes que tengan una lesión aterosclerótica a nivel intracraneal, y en estos pacientes los ensayos principales son el SAMPRIS y el MATCH, y aquí lo que hay que hacer es pues, una doble antiagregación, al igual que en el ictus leve, pero aquí hay que mantenerla 90 días, que es donde se vieron los beneficios. ¿Qué os quiero contar yo para acabar esta charla? Pues bueno, las conclusiones que yo hago pues las he hecho a partir de dos artículos que a mí me han gustado mucho, porque creo que se tienen que empezar a aplicar en los hospitales españoles, que sería, ¿qué impacto tiene el farmacéutico? Pues en errores de pacientes cardiovasculares agudos o pacientes de ictus agudo, y qué podemos aportar. Si os fijáis, en el primer artículo lo que hacían era comparar los resultados de pacientes que tenían un ictus isquémico en el cual participaba el farmacéutico desde el minuto 1, y lo que hacían era compararlo con pacientes que también tenían un ictus isquémico, pero en el cual el farmacéutico no estaba involucrado porque su horario laboral pues, no lo permitía. Y lo que se vio es que si tenías farmacéutico incorporado a ese equipo, el tratamiento hasta la fibrinolisis era mucho menor en el grupo de pacientes que tenían farmacéutico a su lado. Si os fijáis, aquí lo que puedes hacer es ayudar a calcular la dosis, trabajar en equipo y incluso preparar el fármaco, mientras enfermería hace toda la demás tarea, igual que los médicos. Y el error más común que ocurre cuando no había farmacéutico es que si venía un paciente con un ictus isquémico y con una tensión muy elevada,
muchas veces elegían un antihipertensivo erróneo como puede ser el metoprolol. Y esto lo que hacía es prolongar el tiempo que pasaba hasta que tú le realizabas la fibrinolisis sistémica. Con lo cual, si metes a un farmacéutico en estas actividades, se vio que el tiempo hasta que le administras la fibrinolisis se disminuía a la mitad en el grupo que tenía farmacéutico en su equipo. ¿Vale? Y con respecto a los errores en pacientes con cardiovasculares agudos o con un ictus isquémico agudo, que sepáis que la incidencia de errores es del 19% y muchas veces es por fallo de comunicación entre el equipo. Con lo cual, aquí os pongo una tablita por si queréis echarle un vistazo y de los errores que, bueno, por comentaros algunos, pues uno era del poco uso que se hacía de la fibrinolisis sistémica, la elección del fármaco antihipertensivo, al igual que el artículo anterior, o la elección del fármaco antiagregante en caso de que fuese una terapia estándar de mayor de 24 horas. Y bueno, aquí os planteo yo una pregunta que, bueno, que sería un paciente que no tienes alternativa para administrarle alteplasa porque por lo que sea te has quedado sin ella en el hospital y las opciones, como os dije antes, pues la opción correcta sería la 3. Tú puedes utilizar tenecteplasa porque hay estudios que te lo avalan. Y estas son cosas que nos pasan a todos en una guardia y que, bueno, que sepáis que aquí el equipo de neurología los podéis ayudar un montón. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, si necesitáis cualquier cosa o os ha gustado la charla, os dejo ahí mi correo y mi Twitter y bueno, un placer participar otra vez con el equipo de la Factory. Así que nada, muchas gracias.